Miguel empujó la puerta de madera y el aire se sintió pesado, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto espeso entre esas paredes. La casa olía a recuerdos guardados en cajones cerrados, a café frío de hace días, a esa soledad que no hace ruido pero que grita en cada rincón vacío. Sus ojos recorrieron la sala y fue entonces cuando lo vio. El reloj de pared, ese mismo que de niño lo arrullaba con su tic-tac constante, ahora estaba mudo, con las manecillas marcando las 3:15 de quién sabe qué tarde olvidada. Era como si la vida misma hubiera dejado de latir el día que él se fue, como si su ausencia hubiera apagado no solo las risas, sino también el corazón de aquel hogar. Miguel sintió un nudo en la garganta, ese que aparece cuando la culpa y el dolor se abrazan sin permiso, y por primera vez en años, tuvo miedo de lo que encontraría en los ojos de su padre. Porque hay silencios que duelen más que cualquier grito, y ese era uno de ellos. Caminó despacio por la sala, casi con reverencia, como quien entra a un museo donde cada objeto cuenta una historia que preferiría no escuchar. Las cortinas estaban cerradas a medias, dejando pasar apenas unos rayos de luz que iluminaban el polvo suspendido en el aire, ese polvo que solo se acumula cuando nadie se queda el tiempo suficiente para barrerlo. En la mesita de centro había una taza de café a medio tomar, fría como el corazón de quien espera sin saber si alguien volverá algún día. Miguel tocó el borde de la taza y sintió el frío penetrar sus dedos, un frío que no venía de la porcelana sino de los años perdidos, de las llamadas que nunca hizo, de los domingos que prometió regresar y nunca cumplió. La paradoja era brutal, había construido un imperio de negocios, había conquistado el éxito que su padre nunca tuvo, pero ahí estaba, parado en medio de una casa vacía, sintiéndose más pobre que nunca. Porque el éxito, por más brillante que sea, no abraza, no pregunta cómo estás, no te sirve café en las mañanas. El silencio de la casa no era solo ausencia de ruido, era la presencia tangible de todo lo que nunca se dijo. Miguel recordó las risas que antes rebotaban en estas paredes, las discusiones acaloradas sobre fútbol los domingos, el olor del taller de relojería que su padre tenía en el cuarto del fondo, donde las piezas pequeñitas se ordenaban como soldados esperando su turno para volver a dar vida al tiempo. Todo eso había desaparecido, reemplazado por un vacío que pesaba como piedra en el pecho. Miró las fotografías en la repisa, todas con marcos desgastados por los años, y se vio a sí mismo de niño, sonriendo junto a un hombre fuerte que lo cargaba en hombros como si fuera el tesoro más valiente del mundo. ¿En qué momento ese gigante de su infancia se había convertido en un anciano frágil esperando solo? La respuesta estaba ahí, brutal y clara, en el momento en que él decidió que su vida, su carrera, sus sueños eran más importantes que un simple «¿Cómo estás, papá?». Hay algo particularmente doloroso en volver a un lugar que antes era hogar y descubrir que ya no reconoces ni el aroma, ni la disposición de las cosas, ni siquiera la forma en que la luz entra por la ventana. Miguel se sentó en el viejo sillón donde su padre solía leerle cuentos antes de dormir, y el crujido del cuero gastado sonó como un reproche silencioso. La casa entera parecía preguntarle, ¿dónde estabas cuando me quedé sin risas, sin voces, sin vida? Y él no tenía respuesta, solo excusas disfrazadas de razones importantes, juntas de negocios, viajes urgentes, compromisos que no podían esperar. Qué irónico que ahora, con todo el tiempo del mundo en sus manos, llegara cuando el reloj ya se había detenido. El suspenso de no saber qué encontraría cuando viera a su padre cara a cara lo estaba matando por dentro, porque sabía que los ojos de un viejo no mienten, no disimulan, no perdonan solo porque sí. La curiosidad mezclada con terror lo empujó a caminar hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Cada paso resonaba en el silencio como un tambor marcando el ritmo de su propia condena emocional. En las paredes colgaban diplomas antiguos, fotografías de bodas y bautizos, el calendario de hace 3 años que nadie se molestó en cambiar porque, al fin y al cabo, ¿qué importaban las fechas cuando los días se volvían todos iguales? Miguel sintió el impacto de darse cuenta de que su padre había seguido viviendo, respirando, esperando, mientras él construía su imperio de cemento y olvido. La vida tiene esas paradojas crueles, a veces ganamos todo y perdemos lo único que realmente importa. Y ahora, parado frente a la puerta del cuarto de su padre, Miguel se dio cuenta de que no era el éxito lo que debía haber perseguido, sino los momentos, esos pequeñitos instantes que se van sin hacer ruido y nunca regresan. Tocó suavemente la puerta y escuchó una voz débil, casi un susurro, que decía, «Adelante». Ese tono quebrado, tan diferente a la voz fuerte que recordaba de su infancia, le partió el alma en pedacitos. ¿Cómo había permitido que pasara tanto tiempo? ¿Cómo había sido tan ciego para no ver que su padre también envejecía, también se cansaba, también necesitaba escuchar que era amado?
La motivación que lo había traído hasta ahí, esa llamada urgente, tu papá está mal, ahora parecía insuficiente, tardía, casi una burla del destino. Porque no debería hacer falta una crisis para recordarnos que amamos a alguien, no debería necesitarse una enfermedad para volver a casa. Pero así somos los humanos, criaturas de última hora, expertos en prometer mañanas que nunca llegan. Miguel respiró hondo, secó las lágrimas que empezaban a formarse y empujó la puerta, sin saber que lo que encontraría ahí dentro cambiaría todo. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz tenue que se colaba entre las cortinas mal cerradas. Y ahí, en esa cama que parecía demasiado grande para un cuerpo tan pequeño, estaba don Ernesto, con los ojos cerrados y una expresión que oscilaba entre la paz y el cansancio. Miguel se quedó paralizado en el umbral, observando cómo el pecho de su padre subía y bajaba con esfuerzo, como si cada respiración fuera una batalla silenciosa contra el tiempo implacable. El corazón le latía con tanta fuerza que pensó que su padre lo escucharía, que abriría los ojos y lo vería ahí parado, convertido en un extraño con traje caro y manos vacías. Había venido buscando redención, pero lo que encontró fue un espejo brutal que reflejaba todos sus errores, todas sus ausencias, todas las veces que eligió la comodidad de la distancia sobre la incomodidad del amor. Y en ese momento, mientras el reloj de pared seguía detenido marcando una hora que ya no importaba, Miguel entendió que el silencio de esa casa no era culpa del tiempo. De repente, como si la memoria fuera un proyector viejo que se enciende sin permiso, Miguel ya no estaba en esa habitación oscura sino 20 años atrás, parado en el mismo lugar pero con otro corazón, con otras intenciones, con esa arrogancia que solo tienen los jóvenes que creen saberlo todo. Era un domingo de esos que parecen normales hasta que explotan, y ahí estaba él, con 28 años recién cumplidos, traje nuevo y una carpeta llena de números, gráficas y sueños ambiciosos que no cabían en el taller pequeñito de su padre. Don Ernesto lo miraba desde su mesa de trabajo, rodeado de relojes desarmados. Con esas manos sabías que habían devuelto la vida a miles de mecanismos pero que ahora temblaban ligeramente mientras sostenía una lupa. Papá, tenemos que hablar de la oficina, había dicho Miguel, y en ese momento no sabía que esas palabras eran el primer clavo en el ataúd de su relación. Porque hay conversaciones que no se tienen para dialogar, sino para imponer, y esa fue una de ellas. El viejo había levantado la vista despacio, con esa mirada que conoce las tempestades antes de que lleguen, y había preguntado con voz calmada, ¿qué pasa con la oficina, mijo? Miguel había respirado hondo, preparándose para soltar el discurso que había ensayado frente al espejo toda la semana. Necesitamos modernizarla, papá. Vender el local, invertir en tecnología, abrir una cadena. El negocio de reparar relojes está muriendo, la gente ya no repara nada, todo lo tiran y compran nuevo. Las palabras habían salido como balas, rápidas y certeras, diseñadas para convencer pero que terminaron hiriendo. Don Ernesto había bajado la lupa, había cerrado los ojos por un segundo que pareció eterno, y cuando los abrió, Miguel vio algo que lo perturbó, no era enojo, era tristeza, esa tristeza profunda de quien entiende que está siendo declarado obsoleto por la persona que más ama en el mundo. La paradoja era devastadora, Miguel quería ayudar, quería llevar a su padre al futuro, pero lo que estaba haciendo era enterrar su pasado. Mijo, este taller no es solo un negocio, había dicho don Ernesto con una calma que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. Aquí tu abuelo me enseñó el oficio, aquí yo te enseñé a ti. Cada reloj que pasa por estas manos tiene una historia, una familia, un corazón que late esperando ser escuchado. Miguel había soltado una risa nerviosa, de esas que suenan más a desesperación que a alegría, y había replicado, papá, con todo respeto, las historias no pagan las cuentas. Necesitamos crecer, expandirnos, o nos vamos a quedar atrás. Lo que él no entendía entonces, lo que tardaría 20 años en comprender, era que su padre no estaba defendiendo un negocio, estaba defendiendo su identidad, su propósito, su razón de levantarse cada mañana. Porque don Ernesto no reparaba relojes, reparaba tiempo, devolvía memorias, conectaba generaciones. Pero Miguel era demasiado joven, demasiado ambicioso, demasiado ciego para ver eso. La discusión había escalado como solo pueden escalar las peleas entre padres e hijos, con todo el amor del mundo convertido en munición. Eres un terco, papá. Te niegas a ver la realidad, había gritado Miguel, y don Ernesto había respondido con esa voz que empezaba a quebrarse, ¿y tú, mijo? ¿Tú sí ves la realidad o solo ves números? Esas palabras habían caído como piedras en agua,
creando ondas que todavía hoy, 2 décadas después, seguían expandiéndose. Miguel había cerrado la carpeta con fuerza, había mirado a su padre con una mezcla de frustración y decepción, y había dicho lo imperdonable: si no quieres progresar, hazlo solo. Yo me voy a hacer mi vida, a construir algo de verdad. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los relojes parecieron dejar de hacer tic-tac. Don Ernesto había asentido despacio, como quien acepta una sentencia de muerte, y había susurrado: está bien, hijo. Ve y construye tu vida. Solo no olvides que la familia también es algo de verdad. Pero Miguel sí había olvidado, o quizás simplemente había elegido no recordar. Se había marchado de esa casa con la certeza de que estaba haciendo lo correcto, de que su padre eventualmente entendería, de que el tiempo curaría las heridas. Qué equivocado estaba. Porque no era una pelea de dinero, como él se había convencido durante años para dormir tranquilo, era una pelea de amor mal dicho, de reconocimiento negado, de un padre que solo quería sentirse útil y un hijo que sin querer le había gritado que ya no lo era. La motivación de Miguel había sido pura, quería ver a su padre próspero, seguro, sin preocupaciones, pero el camino había estado pavimentado con palabras duras y silencios que dolían más que cualquier grito. Y así, como pasa en tantas familias, el orgullo se había instalado entre ellos como un muro invisible pero infranqueable, hecho de rencores pequeñitos que con los años se volvieron gigantes. Los meses siguientes habían sido una sucesión de llamadas cada vez más espaciadas, de «después te hablo», que nunca llegaban, de navidades con excusas perfectamente razonables para no volver. Miguel había construido su empresa, había tenido éxito, había demostrado que tenía razón sobre los negocios. Pero cada vez que firmaba un contrato millonario, cada vez que abría una nueva oficina, había un vacío que no lograba llenar, una voz en su cabeza que sonaba sospechosamente a la de su padre preguntándole: ¿y de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes lo que realmente importa? Él acallaba esa voz con más trabajo, más reuniones, más viajes, creyendo que el tiempo eventualmente borraría la culpa. Pero la culpa no se borra, solo se acumula, esperando el momento perfecto para cobrar su factura con intereses. Y ese momento había llegado con una llamada de madrugada y 3 palabras que le habían helado la sangre: tu papá está mal. Ahora, parado frente a esa cama donde su padre respiraba con dificultad, Miguel entendía que el abandono no había empezado cuando se fue de la casa, sino mucho antes, cuando dejó de escuchar, cuando dejó de ver a su padre como una persona completa con sueños y miedos, y empezó a verlo solo como un obstáculo para sus planes. El orgullo los había separado, sí, pero había sido su orgullo, no el de don Ernesto. Porque su padre nunca le había cerrado la puerta, nunca le había dicho, no vuelvas, simplemente había esperado, con esa paciencia infinita que solo tienen los viejos que aman sin condiciones. Y Miguel, en su ceguera, había confundido esa paciencia con indiferencia, ese silencio con falta de interés. Qué cruel es darse cuenta, 20 años después, de que el que necesitaba cambiar no era el otro, sino uno mismo. Y mientras observaba ese cuerpo frágil en la cama, Miguel se preguntó si todavía habría tiempo para pedir perdón, para explicar, para reconstruir lo que su arrogancia había destruido. Miguel salió de la habitación tratando de respirar, de procesar lo que acababa de ver, pero el aire se sentía insuficiente, como si la casa entera conspirara para recordarle cada error que había cometido. Caminó hacia la cocina casi por instinto, buscando un vaso de agua, algo que calmara el nudo en la garganta, pero lo que encontró fue un museo de la soledad meticulosamente ordenado. En la mesa había una caja de medicamentos que parecía más grande que cualquier despensa: pastillas para la presión, para el corazón, para el dolor, para dormir, cada frasco con letras diminutas y advertencias que Miguel leía como si fueran sentencias de un juicio donde él era el principal culpable. ¿Cuándo había empezado su padre a necesitar todo esto? ¿En qué momento la salud de hierro de aquel gigante que lo cargaba en hombros se había convertido en esta fragilidad de papel? La respuesta era obvia y brutal: gradualmente, silenciosamente, mientras él estaba demasiado ocupado construyendo su imperio para darse cuenta. Junto a los medicamentos había una libreta gastada con anotaciones en la letra temblorosa de su padre: lunes, doctor 10 de la mañana, miércoles, pagar luz, viernes, llamar a Miguel. No contestó. Esas 3 últimas palabras le pegaron como puñetazo en el estómago. Había decenas de entradas similares: marzo de 2015, cumpleaños de Miguel, mandé mensaje, no respondió, abril 2, intenté llamar, buzón de voz, mayo de 2020, tal vez esté de viaje. La esperanza convertida en tinta, la desilusión disfrazada de comprensión.
Miguel sintió las lágrimas quemar sus ojos porque ahora entendía que su ausencia no había sido solo física, había sido una negación sistemática, un borrar consciente a su padre de su vida cotidiana. Cada mensaje sin responder, cada llamada ignorada, había sido un ladrillo más en el muro de soledad que había construido alrededor del viejo. Y lo peor de todo es que don Ernesto había seguido intentando, seguía escribiendo esas notas, como si tuviera fe infinita en que algún día su hijo recordaría que tenía un padre esperando. Se movió hacia el refrigerador casi con miedo de lo que encontraría, y al abrirlo vio lo que temía, comida para una persona, porciones pequeñitas envueltas en papel aluminio, fechas escritas con marcador para no olvidar cuando se volvían malas. Había un pedazo de pastel de zanahoria, el favorito de Miguel de niño, envuelto con tanto cuidado que parecía un tesoro. La etiqueta decía, para cuando venga Miguel. La fecha era de 6 meses atrás. El pastel estaba seco, incomible, pero su padre lo había guardado de todos modos, aferrado a la ilusión de una visita que nunca llegó. ¿Cuántas veces había hecho don Ernesto cosas así? ¿Cuántos domingos había preparado comida de más por si acaso su hijo aparecía de sorpresa? La paradoja era desgarradora. Mientras Miguel cenaba en restaurantes caros con clientes importantes, su padre guardaba pedazos de pastel seco esperando compartir algo dulce con él. Cerró el refrigerador y sus ojos cayeron sobre el calendario en la pared, uno de esos que regalan en las farmacias con imágenes de paisajes bonitos y frases motivacionales que suenan huecas cuando la vida duele. Varios días tenían círculos rojos, fechas de consultas médicas, todas ellas con una notita al lado, ir solo. Esas 2 palabras resumían todo el impacto de su ausencia. Su padre había enfrentado diagnósticos, tratamientos, dolores, miedos, todo eso que nadie debería enfrentar sin compañía, y lo había hecho solo porque su hijo estaba demasiado ocupado para acompañarlo. Miguel recordó todas las veces que había dicho, lo siento papá, tengo una junta importante, sin siquiera preguntar por qué lo llamaba. Tal vez una de esas juntas había coincidido con el día que don Ernesto recibió malas noticias del doctor. Tal vez en ese momento en que Miguel cerraba un negocio millonario, su padre salía de un consultorio con una receta y un corazón más pesado. Caminó hacia la sala nuevamente y esta vez se fijó en los detalles que antes había pasado por alto en su prisa por llegar a la habitación. Las fotografías en la repisa no solo tenían marcos desgastados, algunas tenían el cristal roto y nadie se había molestado en cambiarlo. O tal vez su padre sí se había molestado, pero a cierta edad, cambiar un cristal roto se convierte en una tarea titánica cuando las manos ya no obedecen y no hay nadie cerca para ayudar. Había fotos de Miguel en todas las etapas de su vida, de bebé, en su graduación, en su boda, a la que su padre había asistido solo, sentado en la última fila porque Miguel había estado tan ocupado con los invitados importantes que apenas tuvo tiempo de saludarlo. En todas las fotos, don Ernesto sonreía con ese orgullo infinito que tienen los padres, pero ahora Miguel veía algo más en esos ojos capturados en papel, una pregunta silenciosa, una súplica disfrazada de felicidad, un «no me olvides», que él había ignorado sistemáticamente. La curiosidad mezclada con masoquismo emocional lo llevó a abrir el cajón de la mesa de centro, ese donde siempre se guardan las cosas sin categoría clara, cables viejos, pilas gastadas, recibos arrugados. Pero lo que encontró fue algo que le partió lo que le quedaba de corazón, cartas. Decenas de cartas escritas a mano, todas dirigidas a él, todas con fechas de los últimos años, ninguna enviada. Su padre las había escrito pero nunca tuvo el valor de mandarlas, o tal vez sabía que no serían leídas. Miguel tomó una al azar y leyó: querido Miguel, hoy cumples 45 años y aunque sé que estás ocupado, quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre en que te convertiste. A veces extraño cuando eras niño y te quedabas horas ayudándome en el taller. Me pregunto si tú también extrañas esos días o si yo soy el único que vive en el pasado. Te quiere, tu viejo. La letra temblaba hacia el final, como si escribir eso le hubiera costado más fuerza de la que tenía. Miguel dejó caer la carta y se cubrió el rostro con las manos, porque ahora entendía algo fundamental: a veces el abandono no empieza cuando uno se va, sino cuando deja de mirar, cuando deja de preguntar, cuando asume que el otro está bien solo porque no se queja. Su padre había envejecido en cámara lenta mientras él miraba hacia otro lado, concentrado en sus éxitos y sus conquistas, creyendo que, después, habría tiempo para visitas, para conversaciones, para abrazos. Pero el tiempo no espera a nadie, y el envejecimiento es invisible solo para los que no quieren verlo. Don Ernesto había pasado de ser aquel hombre fuerte que arreglaba relojes con manos firmes a este anciano que necesitaba una caja llena de pastillas para seguir vivo,
y Miguel no había estado presente en ninguno de los pasos de esa transformación. Había fotografías para documentar su propia vida, pero no recuerdos compartidos de la vida de su padre. Y ahora, con esas cartas sin enviar en las manos y ese reloj detenido en la pared, Miguel se preguntaba si aún quedaba tiempo para compensar todo lo invisible que había elegido no ver. Miguel guardó las cartas con manos temblorosas y respiró hondo antes de volver a la habitación, porque sabía que cuando don Ernesto abriera los ojos, tendría que fingir que su mundo no se estaba desmoronando pedazo por pedazo. Entró despacio, casi de puntitas, y se sentó en la silla vieja junto a la cama, esa misma silla donde su padre solía sentarse a leerle cuentos cuando era niño y tenía pesadillas. Qué irónico que ahora las posiciones estuvieran invertidas, que él fuera quien velaba el sueño inquieto de su padre. Pasaron tal vez 10 minutos en silencio, solo el sonido irregular de la respiración del viejo llenando el espacio, y de repente, como si hubiera sentido la presencia de su hijo, don Ernesto abrió los ojos lentamente. La mirada que le dirigió no fue de reproche ni de alegría desbordante, fue algo mucho más complejo, una mezcla de sorpresa contenida, de esperanza cansada, de amor que había aprendido a no esperar nada a cambio. «Mijo», dijo con voz ronca, «qué milagro verte por acá». La palabra, milagro, cayó como piedra en el estómago de Miguel porque resumía todo, lo extraordinario que se había vuelto su presencia, lo improbable de una visita suya, lo mucho que su padre había tenido que acostumbrarse a su ausencia. Pero lo que vino después fue aún peor. Don Ernesto, con un esfuerzo que Miguel pudo ver físicamente, se incorporó un poco en la cama e intentó sonreír. «No te hubieras molestado en venir, seguro tienes cosas importantes que hacer». «Yo estoy bien, solo un resfriado de nada». Mintió con tanta naturalidad que Miguel supo que no era la primera vez, que su padre había perfeccionado el arte de minimizar su dolor para no ser una carga, para no interrumpir la vida ocupada de su hijo exitoso. Era una mentira de amor, de esas que los viejos dicen para proteger a sus hijos aunque sean ellos quienes necesiten protección. Y Miguel sintió un nudo en la garganta porque entendió que había enseñado a su padre a mentir sobre su salud, a esconder su vulnerabilidad, a fingir fortaleza que ya no tenía. «Papá, vine porque quise», logró decir Miguel, aunque ambos sabían que eso no era del todo cierto, que había venido porque una llamada urgente lo había obligado, no porque su corazón lo hubiera traído de vuelta. Don Ernesto asintió despacio, con esa sabiduría de quien conoce las verdades incómodas pero elige no confrontarlas. «Qué bueno, mijo». «¿Y cómo van los negocios?» «Me contaron que abriste otra sucursal». Los ojos del viejo se iluminaron con genuino orgullo, y Miguel sintió que algo dentro de él se rompía. Su padre, enfermo y solo, había estado siguiendo sus logros, preguntando a vecinos, tal vez buscando en internet con esos dedos torpes que ya no servían bien para las teclas pequeñitas. Mientras Miguel lo había borrado de su vida cotidiana, don Ernesto había mantenido un registro mental de cada paso de su hijo, celebrando triunfos ajenos como si fueran propios. La paradoja era brutal, el hijo había olvidado al padre, pero el padre nunca dejó de ser padre. «Sí, papá, abrimos 2 más», respondió Miguel, pero las palabras sonaron huecas, desprovistas del entusiasmo que normalmente ponía cuando hablaba de negocios. Porque ahí, sentado junto a esa cama, rodeado de frascos de medicinas y sábanas que olían a soledad, sus logros profesionales parecían insignificantes, como trofeos de plástico en una competencia que nunca importó realmente. Don Ernesto sonrió más amplio, con ese orgullo que los padres tienen inscrito en el ADN, ese que no se apaga ni siquiera cuando sus hijos los abandonan. «Siempre supe que ibas a llegar lejos, mijo. Tienes la inteligencia de tu mamá y la terquedad mía». Rió un poco, pero la risa se convirtió en tos, una tos seca que sacudió su cuerpo frágil. Miguel se levantó de inmediato para ayudarlo, pero su padre levantó la mano en un gesto que decía claramente: «Estoy bien, no te preocupes, no soy una molestia». Ese gesto resumía 20 años de relación, don Ernesto pidiendo permiso para existir en la vida de su propio hijo. Cuando la tos pasó, el viejo volvió a recostarse, esta vez con menos fuerza para fingir. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, mostraba el cansancio de alguien que ha peleado batallas invisibles sin público que las aplaudiera. «¿Y tú cómo estás, papá?», preguntó Miguel, aunque la respuesta era obvia para cualquiera con ojos. Don Ernesto lo miró por un segundo largo, como evaluando si valía la pena decir la verdad o si era mejor seguir con la pantomima de la fortaleza. Finalmente eligió el camino intermedio: «Aquí, mijo, sobreviviendo. Ya sabes cómo es esto de la vejez, el cuerpo ya no responde como antes,
pero el corazón sigue latiendo, así que no me puedo quejar. No me puedo quejar. Esas 4 palabras encerraban toda una filosofía de vida, toda una generación que aprendió a cargar sus pesos en silencio, a no ser dramáticos, a no pedir ayuda aunque se estuvieran hundiendo. Y Miguel, criado en esa misma escuela, reconoció el código: su padre estaba mal, muy mal, pero prefería morirse antes que admitirlo y hacer sentir culpable a su hijo. El suspenso de esa conversación superficial, de ese baile de cortesías donde ambos evitaban lo importante, era insoportable. Miguel quería gritar, quería preguntarle por qué había escrito todas esas cartas y nunca las envió, quería decirle que había leído la libreta con las llamadas sin responder y que se odiaba a sí mismo por cada una de ellas. Pero los viejos no piden, esperan. Esperan con los ojos, con el silencio, con esas pausas largas entre frases que son invitaciones disfrazadas. Don Ernesto lo miraba ahora con esa intensidad suave que tienen los ancianos, como tratando de memorizar el rostro de su hijo, de guardarlo en algún rincón del alma por si acaso esta fuera la última vez que lo veía. Y Miguel, finalmente entendiendo el lenguaje no verbal de su padre, se dio cuenta de que don Ernesto no estaba esperando disculpas ni explicaciones, solo estaba esperando presencia, compañía, la simple confirmación de que todavía importaba en la vida de alguien. Papá, comenzó Miguel, pero don Ernesto lo interrumpió con un gesto suave de la mano. No digas nada, mijo. Sé que has estado ocupado, yo entiendo. La vida es así, ¿verdad? Uno se enreda en sus cosas y el tiempo vuela. Estaba absolviendo a Miguel de su culpa, regalándole un perdón que él no merecía, que no había pedido. Y eso dolía más que cualquier reproche, porque significaba que su padre lo amaba incondicionalmente, sin demandas, sin reclamos, con esa pureza devastadora que solo los padres viejos pueden ofrecer cuando ya no les queda orgullo que defender, solo amor que dar antes de que sea demasiado tarde. Miguel sintió las lágrimas rodar por sus mejillas sin permiso, y esta vez no trató de detenerlas. Don Ernesto extendió una mano temblorosa y la posó sobre la de su hijo. El contacto fue eléctrico, no por pasión sino por reconocimiento, por memoria muscular de todas las veces que esa misma mano lo había sostenido cuando aprendía a caminar, cuando se caía de la bicicleta, cuando el mundo parecía demasiado grande y aterrador. Y ahora era Miguel quien debía sostener esa mano, quien debía hacer la fuerza, quien debía quedarse. Miguel apretó la mano de su padre y sintió como los años de silencio se acumulaban en su garganta, palabras que habían esperado décadas para salir pero que ahora se atascaban, pesadas como piedras. Quería decir tantas cosas, que lo sentía, que había sido un idiota, que no pasaba un día sin que pensara en él aunque nunca levantara el teléfono, que el éxito no sabía a nada cuando se comía solo. Abrió la boca, buscó las palabras correctas, esas que pudieran reparar 20 años de ausencia en una sola frase, pero lo que salió fue apenas un susurro entrecortado: «Papá, ¿yo?». Don Ernesto apretó su mano suavemente, como dándole permiso para continuar, y Miguel respiró hondo, preparándose para el momento más importante de su vida. Pero entonces, como si el universo conspirara para mantener el muro entre ellos, el viejo interrumpió con una sonrisa cansada: «¿Tienes hambre, mijo? Déjame prepararte algo». Y así, con una simple pregunta sobre comida, el momento se esfumó como humo entre los dedos. Era increíble cómo los padres y los hijos podían vivir toda una vida sin decirse lo importante, bailando alrededor de las verdades incómodas con pasos perfectamente coreografiados por el miedo y el orgullo. Miguel quiso insistir, decir: «No, papá, necesito hablar contigo de verdad», pero don Ernesto ya estaba haciendo el esfuerzo de sentarse en la cama, moviendo las piernas con esa lentitud dolorosa de quien sabe que cada movimiento cuesta. «No te levantes, papá, yo preparo algo», dijo Miguel rápidamente, poniéndose de pie, y el viejo lo miró con una mezcla de alivio y decepción, como si cocinar para su hijo fuera el último propósito que le quedaba y Miguel se lo estuviera arrebatando. La paradoja era cruel. Miguel trataba de cuidarlo pero en el proceso le quitaba la última dignidad, la última forma que don Ernesto tenía de sentirse útil, de seguir siendo padre y no solo un anciano que necesita atención. A veces el amor más bien intencionado puede herir cuando no entiende que algunas personas necesitan dar, no solo recibir. Se quedaron ahí, en una especie de limbo emocional, con Miguel de pie junto a la cama y don Ernesto sentado en el borde, ninguno de los dos sabiendo exactamente qué hacer con ese momento cargado de todo lo que nunca se había dicho. El silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo,
pero no era un silencio cómodo como los que se comparten entre personas que se conocen bien, era un silencio lleno de fantasmas, de conversaciones pendientes, de «te quiero», que nunca salieron de la boca porque los hombres de su generación no decían esas cosas así nomás. Miguel miró por la ventana tratando de encontrar valor en el paisaje, pero lo único que vio fue su propio reflejo en el cristal, un hombre de 50 años vestido con traje caro pero con ojos de niño perdido. ¿En qué momento se había vuelto tan difícil hablar con su propio padre? Cuando habían construido ese muro invisible que los separaba incluso cuando estaban a centímetros de distancia. Don Ernesto rompió el silencio de la manera más predecible, hablando del clima. Dicen que va a llover esta noche, comentó mirando también hacia la ventana, como si el pronóstico del tiempo fuera la conversación más fascinante del mundo. Miguel asintió, siguiéndole el juego porque era más fácil que enfrentar la verdad. Sí, eso escuché, respondió, y así se embarcaron en una conversación sobre nubes y frentes fríos mientras los verdaderos temas, la soledad, el abandono, el amor no expresado, el tiempo perdido, flotaban sobre sus cabezas como globos que ninguno se atrevía a jalar. Era una obra de teatro del absurdo, dos actores repitiendo líneas ensayadas sobre cosas que no importaban para evitar el guión real que los aterrorizaba. El orgullo entre padres e hijos es como un muro hecho de recuerdos rotos, de oportunidades desperdiciadas, de palabras tragadas que con los años se vuelven imposibles de escupir. ¿Y cómo está el tráfico en la ciudad?, preguntó don Ernesto, cambiando de tema sin cambiar realmente nada, manteniéndose en la superficie segura de la conversación trivial. Miguel casi ríe ante lo ridículo de la situación, su padre estaba enfermo, él había vuelto después de años, había tanto que decir, pero ahí estaban, hablando del tráfico como si fueran extraños en un elevador. Fatal, como siempre, respondió, y luego agregó detalles innecesarios sobre rutas alternas y horas pico, llenando el espacio con ruido para no escuchar el grito silencioso de sus corazones. Era más fácil así, era menos doloroso, era lo que ambos habían aprendido a hacer, evadir, posponer, guardar las emociones en cajones bien cerrados donde no pudieran causar problemas. Pero lo que no entendían, o tal vez sí pero preferían ignorar, es que las emociones guardadas no desaparecen, solo se pudren, contaminando todo desde adentro. Miguel se sentó de nuevo en la silla, derrotado por su propia cobardía. Había venido preparado para pedir perdón, para reconciliarse, para recuperar el tiempo perdido, pero ahora que estaba ahí, las palabras se negaban a salir, atrapadas detrás de años de práctica en no decir lo importante. Don Ernesto, por su parte, hablaba ahora sobre los vecinos, sobre quién se había casado y quién se había divorciado, chismes de pueblo que no le interesaban a Miguel pero que servían perfectamente para mantener la distancia emocional. Era fascinante y triste a la vez, dos personas que se amaban profundamente, incapaces de expresarlo, bailando alrededor del amor como si fuera un animal peligroso que no se puede tocar. La emoción estaba ahí, vibrando en el aire entre ellos, pero ninguno tenía el valor de nombrarla, de hacerla real, de arriesgarse a que el otro no sintiera lo mismo o, peor aún, de confirmar cuánto daño se habían hecho mutuamente. Pasó casi una hora de esa conversación superficial, una hora de hablar sobre todo y sobre nada, de evitar sistemáticamente cualquier tema que importara. Miguel mencionó brevemente sus negocios, don Ernesto preguntó por colegas cuya nombre apenas recordaba, hablaron del equipo de fútbol local, de la inflación, de lo caro que estaba todo. Y mientras tanto, las preguntas reales, las importantes, flotaban sin ser pronunciadas. ¿Por qué dejaste de venir? ¿Todavía te importo? ¿Me perdonas? ¿Puedo perdonarme a mí mismo? Eran dos náufragos en islas separadas, gritando pero en frecuencias que el otro no podía escuchar, o tal vez sí podía pero no sabía cómo responder. El suspenso de lo no dicho era insoportable, una tensión que crecía con cada minuto que pasaba, con cada tema trivial que agotaban. Y cuando parecía que ya no quedaban más refugios, cuando el silencio amenazaba con volverse absoluto y obligarlos a enfrentar lo real, don Ernesto dijo algo que cambió el rumbo. ¿Te acordás del reloj de bolso que te regalé cuando cumpliste 15? La pregunta cayó como rayo en medio de la tormenta de trivialidades, y Miguel sintió que algo dentro de él se sacudía. Claro que se acordaba del reloj de bolsillo, como no iba a acordarse si había sido el regalo más significativo de su adolescencia, el momento en que su padre le dijo, «Ya eres un hombre», mientras colocaba en sus manos aquel reloj dorado con grabados delicados. «Sí, papá, me acuerdo», respondió, y su voz sonó más delgada de lo que quería. Don Ernesto asintió despacio, con una sonrisa nostálgica que transformó su rostro cansado en algo más suave, más joven. Ese reloj era de mi padre, y del padre de mi padre.
Lo único que te pedí fue que lo cuidaras, que lo mantuvieras vivo. Las palabras flotaron en el aire como acusación gentil, como recordatorio de una promesa incumplida. Miguel tragó saliva porque sabía exactamente dónde quería llegar su padre, y la vergüenza empezaba a trepar por su pecho como enredadera venenosa. Está en el cajón de mi buró, en la ciudad, mintió Miguel, y la mentira le supo amarga en la lengua. Porque la verdad era que no tenía idea de dónde estaba ese reloj, probablemente perdido en alguna mudanza, olvidado en alguna caja en un almacén, o tal vez lo había vendido años atrás cuando necesitaba dinero para su primer negocio. No lo recordaba con certeza, y esa incertidumbre era casi peor que saberlo perdido, porque significaba que el reloj, ese símbolo de linaje, de continuidad familiar, de amor transmitido a través de generaciones, había sido tan insignificante para él que ni siquiera recordaba su destino. Don Ernesto lo miró con esos ojos que habían visto demasiado, que sabían distinguir las verdades de las mentiras con solo observar cómo alguien respiraba. Qué bueno, mijo, dijo finalmente, aunque ambos sabían que no era cierto. Pensé que tal vez lo habías perdido. O peor, que lo habías vendido por ahí. El silencio que siguió fue demoledor porque don Ernesto había verbalizado exactamente lo que Miguel temía, y la posibilidad de que eso fuera verdad, de que realmente hubiera vendido la herencia familiar por unos pesos, lo llenó de una vergüenza tan profunda que quiso desaparecer. Ven, déjame mostrarte algo, dijo el viejo levantándose con esfuerzo de la cama, y Miguel se apresuró a sostenerlo del brazo. Caminaron despacio hacia el viejo armario de madera oscura que olía a naftalina y recuerdos, ese mismo armario donde de niño Miguel se escondía durante el escondite y donde su padre guardaba sus tesoros más preciados. Don Ernesto abrió uno de los cajones inferiores y sacó una caja de madera tallada, gastada por el tiempo pero hermosa en su simpleza. La colocó sobre la cama y la abrió con manos temblorosas, revelando su contenido, relojes. Decenas de relojes de bolsillo, cada uno con su historia, cada uno reparado con amor y paciencia infinita. Esta es mi colección, dijo con orgullo que apenas ocultaba la tristeza. Los que la gente ya no quiso, los que tiraron o vendieron. Yo los rescaté, los arreglé, los mantuve vivos. Miguel miró la colección y sintió el impacto de la metáfora golpearlo en pleno pecho. Su padre no solo había reparado relojes, había reparado tiempo, había rescatado pedazos de historia que otros habían descartado como basura. Y la pregunta implícita flotaba ahí, sin necesidad de palabras, si don Ernesto podía rescatar relojes abandonados, ¿por qué Miguel no había podido rescatar su relación con él? El viejo tomó uno de los relojes, plateado con incrustaciones que alguna vez fueron brillantes, y se lo entregó a su hijo. Este lo encontré en el mercado de pulgas hace como 10 años. Estaba todo oxidado, las manecillas rotas, el mecanismo atascado. Pero mira, le dio cuerda y el reloj empezó a hacer tic-tac, suave pero constante. Todavía funciona. Porque aunque todos lo dieron por muerto, yo vi que podía salvarse. Solo necesitaba que alguien creyera en él. Miguel sostuvo el reloj y entendió que su padre no estaba hablando solo de mecanismos y engranajes, estaba hablando de ellos, de su relación, de la esperanza que don Ernesto había mantenido contra todo pronóstico de que su hijo volvería. Papá, comenzó Miguel, y esta vez la emoción en su voz era imposible de ocultar, yo no fui tan cuidadoso como tú. No supe valorar lo que me diste. Don Ernesto guardó silencio por un momento largo, mirando los relojes en la caja como si consultara con ellos qué decir. Finalmente habló, y sus palabras tenían el peso de años de reflexión, los relojes se pueden arreglar, mijo. A veces toma tiempo, a veces hay que conseguir piezas especiales, a veces parece imposible. Pero mientras el corazón del mecanismo siga ahí, mientras alguien esté dispuesto a intentarlo, siempre hay esperanza. Era su forma de decir que los perdonaba, que la puerta siempre había estado abierta, que nunca había sido demasiado tarde para volver. Pero también era una advertencia sutil, el mecanismo necesitaba atención, necesitaba que alguien lo cuidara, porque incluso los relojes reparados pueden volverse a detener si se los abandona de nuevo. Miguel tomó otro reloj de la caja, uno dorado con cadena gruesa, y sin pensarlo mucho le dio cuerda. No pasó nada. Lo intentó de nuevo, con más fuerza, pero el reloj permanecía mudo, las manecillas inmóviles en una hora congelada para siempre. Ese no pude salvarlo, dijo don Ernesto con tristeza genuina. El mecanismo interno estaba demasiado dañado. A veces, cuando se deja pasar mucho tiempo, cuando el abandono es muy largo, ya no hay forma de reparar el daño.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como advertencia, como ultimátum no verbalizado. Como el reloj, su relación también se había detenido, esperando una mano que quisiera repararla. Pero la pregunta que ninguno de los dos se atrevía a hacer era, ¿habían esperado demasiado? ¿El mecanismo de su vínculo padre-hijo estaba solo dormido o estaba irreparablemente roto? Miguel miró el reloj muerto en sus manos y sintió el suspenso de no saber si ellos también habían cruzado el punto de no retorno. Don Ernesto cerró la caja de relojes con cuidado, como quien guarda tesoros sagrados, y volvió a guardarla en el armario. Cuando se volteó hacia Miguel, tenía en las manos otro reloj, más simple, sin adornos, pero funcional. Toma, dijo extendiéndolo hacia su hijo, quiero que tengas este. Lo arreglé la semana pasada pensando en ti. No es tan elegante como el que te di cuando tenías 15, pero funciona bien. Y a veces, mijo, lo que necesitamos no es algo elegante sino algo que simplemente funcione, algo en lo que podamos confiar. Miguel tomó el reloj y sintió el peso de algo más que metal en sus manos, era una segunda oportunidad envuelta en engranajes, era el perdón de su padre manifestado en el único lenguaje que el viejo sabía hablar con fluidez, el de los relojes. Le dio cuerda y el tic-tac llenó el cuarto, un sonido que por primera vez en esa casa no sonaba a tiempo perdido sino a tiempo que volvía a moverse, a una segunda oportunidad que empezaba a contar sus propios minutos. Pero ambos sabían que darle cuerda a un reloj era fácil, lo difícil sería mantenerlo funcionando, no dejarlo olvidado en algún cajón, no permitir que la vida y sus urgencias lo silenciaran de nuevo. La tarde se fue escurriendo entre conversaciones fragmentadas y silencios cada vez menos incómodos, como si el reloj que don Ernesto le había regalado a Miguel tuviera el poder de ir reparando también las grietas entre ellos con cada tic-tac. Pidieron comida china, lo único que entregaban hasta ese pueblo olvidado de la mano de Dios, y cenaron juntos en la mesita de la cocina, ese mismo lugar donde 20 años atrás habían tenido la pelea que lo cambió todo. Miguel notaba cómo su padre comía despacio, con esfuerzo, masticando cada bocado como si fuera una tarea titánica, y se dio cuenta de cuántas cosas pequeñas se había perdido, el momento en que comer dejó de ser placentero para convertirse en obligación, el instante en que las manos dejaron de ser firmes, el día en que los ojos necesitaron más luz para ver con claridad. La paradoja era demoledora, había estado tan ocupado construyendo su futuro que no vio cómo su padre envejecía en tiempo real, como cada día que pasaba le robaba un pedacito más de la vitalidad que Miguel recordaba de la infancia. Cuando terminaron de cenar, don Ernesto se veía más cansado que antes, como si el simple acto de compartir la mesa con su hijo le hubiera demandado reservas de energía que ya no tenía. Me voy a recostar un rato, mijo, dijo levantándose con lentitud de tortuga vieja. Tú ponte cómodo, hay cobijas en el armario del pasillo si hace frío en la noche. Miguel lo ayudó a llegar hasta la habitación, sosteniéndolo del brazo con una ternura que no sabía que todavía habitaba en él, y cuando don Ernesto se acostó, suspiró profundo, como quien finalmente puede dejar caer el peso que ha estado cargando todo el día. Gracias por venir, hijo. No sabes cuánto significa para mí. Las palabras eran simples pero cargadas de una emoción tan pura que Miguel tuvo que voltear hacia la ventana para que su padre no viera las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Descansa, papá, logró decir, y salió de la habitación sintiendo que algo fundamental estaba cambiando en su pecho, como si después de años de estar apretado, su corazón finalmente pudiera respirar. Miguel se quedó en la sala, sentado en ese sillón que conocía todos sus secretos de infancia, y la casa nocturna lo envolvió con sus sonidos particulares, el crujido de la madera vieja acomodándose, el zumbido distante del refrigerador, el viento golpeando suavemente las ventanas. Tomó el reloj que su padre le había dado y lo observó bajo la luz tenue de la lámpara, viendo cómo las manecillas avanzaban implacables, sin prisa pero sin pausa, marcando segundos que nunca regresarían. Se preguntó cuántos segundos había desperdiciado en su vida, cuántos minutos de conversación con su padre había cambiado por reuniones que ahora ni siquiera recordaba, cuántas horas de compañía había sacrificado en el altar del éxito. El suspenso de saber que su padre estaba enfermo, que tal vez el tiempo se estaba agotando, le provocaba una ansiedad física, un nudo en el estómago que no lo dejaba estar en paz. ¿Y si esta era su última oportunidad? ¿Y si mañana era demasiado tarde? ¿Y si las palabras que no había dicho hoy se quedaran atascadas para siempre en su garganta? Cerca de las 3 de la madrugada, cuando Miguel empezaba a cabecear en el sillón, un ruido lo despertó de golpe. Era un gemido, un sonido de dolor que venía de la habitación de su padre. Se levantó de un salto, el corazón latiéndole como tambor de guerra, y corrió hacia el cuarto.
Lo que encontró le heló la sangre. Don Ernesto estaba sentado en la cama, encorvado sobre sí mismo, una mano apretando su pecho y la otra aferrando las sábanas con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos. Su rostro, incluso en la penumbra, mostraba una mueca de dolor que era imposible de fingir. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Miguel, tratando de sonar calmado aunque por dentro el pánico lo estaba devorando. «El corazón», logró decir don Ernesto entre jadeos, «me duele el corazón». Y Miguel no supo si su padre hablaba del órgano físico o de ese otro corazón que había estado roto por años, esperando que su hijo volviera a llenarlo con su presencia. Miguel buscó el teléfono con manos temblorosas, pensando en llamar una ambulancia, pero su padre lo detuvo con un gesto débil. «No, mijo, ya pasará. Dame las pastillas, las azules que están en el buró». Miguel las encontró entre el bosque de frascos de medicinas y le dio 2 con un vaso de agua, sosteniéndolo mientras bebía porque las manos del viejo temblaban demasiado. Se sentó en la cama junto a él, rodeándolo con un brazo como haciendo el papel de padre, invirtiendo los roles que la vida había escrito para ellos. «Respira despacio, papá, tranquilo. Estoy aquí, no estás solo». Y mientras decía esas palabras, Miguel se dio cuenta de que eran las que su padre había necesitado escuchar durante años, no solo en ese momento de crisis física sino en todos esos días de soledad donde el dolor era emocional y no había pastillas azules que lo aliviaran. La vida tiene formas crueles de enseñarnos lo que importa, a veces necesitamos estar al borde del precipicio para entender que hemos estado caminando hacia él todo el tiempo. Pasaron tal vez 10 minutos que se sintieron como horas, con Miguel sosteniendo a su padre mientras la respiración del viejo se iba normalizando poco a poco, el dolor cediendo gradualmente su territorio. Cuando finalmente don Ernesto pudo recostarse de nuevo, sus ojos buscaron los de Miguel en la oscuridad, y lo que dijo a continuación partió en dos la historia de ambos. «Siempre supe que volverías, mijo. Solo esperaba no morirme antes. Porque hay cosas que un padre necesita decirle a su hijo, y yo he estado guardando las mías durante mucho tiempo». La voz se le quebró al final, y Miguel vio como una lágrima rodaba por la mejilla surcada de arrugas de su padre. Era la primera vez en su vida que lo veía llorar, la primera vez que don Ernesto dejaba caer la armadura de fortaleza que los hombres de su generación cargaban como uniforme obligatorio. Y esa vulnerabilidad, esa honestidad brutal, fue más poderosa que cualquier reproche o reclamo. Miguel sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente, como cuando una represa aguanta y aguanta hasta que finalmente cede ante la presión del agua acumulada. Tomó la mano de su padre, esa mano que había reparado miles de relojes, que lo había sostenido cuando aprendía a caminar, que había trabajado hasta desgastarse para darle educación y futuro, y la apretó con fuerza, como tratando de transmitir todo lo que las palabras no alcanzaban a expresar. «Yo también tengo cosas que decirte, papá. Y he sido un cobarde por esperar tanto». Las lágrimas ya no eran algo que pudiera controlar, caían libres mientras sus hombros temblaban con sollozos que había estado conteniendo por décadas. Don Ernesto levantó su mano libre y la colocó sobre la mejilla húmeda de su hijo, en un gesto tan lleno de amor y perdón que no hacían falta palabras. Estaban ahí, en medio de la madrugada, 2 hombres rotos por el tiempo y el orgullo, finalmente permitiéndose ser vulnerables, finalmente dejando que el amor, ese amor que siempre había estado ahí pero escondido detrás de muros, saliera a la luz sin vergüenza, sin restricciones, sin miedo a parecer débiles. Porque la verdadera fortaleza no está en no llorar, sino en atreverse a mostrar el corazón tal como está, herido, sangrante, pero aún capaz de latir. Mientras sostenía la mano de su padre en esa madrugada cargada de lágrimas y verdades, la mente de Miguel hizo algo que no había hecho en años, retrocedió sin permiso hasta un domingo de su infancia, uno de esos domingos perfectos que parecen sacados de una película y que uno cree que se repetirán para siempre sin darse cuenta de que son irrepetibles. Debía tener unos 8 años, tal vez 9, y había entrado corriendo al taller de su padre con un juguete roto, un carrito de metal que había sido su favorito hasta que las ruedas dejaron de girar. «Papá, se rompió», había dicho con esa tristeza infinita que solo los niños pueden sentir por cosas que los adultos consideran insignificantes. Don Ernesto, que en ese entonces era un gigante de manos fuertes y espalda recta, había dejado el reloj en el que trabajaba, se había limpiado las manos en el delantal manchado de aceite y le había dicho: «A ver, mi ingeniero, tráelo acá que lo vamos a arreglar juntos». Y en ese, juntos, había todo un universo de amor. Su padre había colocado el carrito sobre la mesa de trabajo, entre tornillos diminutos y herramientas que brillaban bajo la luz del flexo, y le había dado a Miguel una lupa pequeña.
lo primero que hace un buen reparador es observar, mijo. Tienes que mirar con paciencia, entender que está roto antes de intentar arreglarlo. ¿Ves? Don Ernesto había señalado un engranaje torcido dentro del juguete, invisible a simple vista pero obvio bajo la lupa. Miguel había asentido con solemnidad, sintiéndose importante, incluido en el mundo secreto de su padre. Ahora, con mucho cuidadito, vamos a sacar este engranaje y enderezarlo. Pero tiene que ser con cuidado, porque si lo forzamos, se va a romper para siempre. Cada palabra era una lección de vida disfrazada de instrucción técnica, cada movimiento de esas manos sabías era una forma de decir, te amo, sin pronunciar las palabras que los hombres de su época no sabían cómo decir. Y Miguel, aunque era solo un niño, lo había entendido a nivel instintivo, su padre lo estaba dejando entrar en su corazón a través de relojes y juguetes rotos. Habían trabajado en ese carrito durante casi 2 horas, un tiempo que para el niño Miguel pasó volando como segundos porque la felicidad tiene esa cualidad mágica de hacer que el tiempo se vuelva líquido. Don Ernesto le enseñaba con paciencia infinita, cómo sostener el destornillador, cómo no perder los tornillos pequeñitos, cómo aplicar la cantidad justa de aceite para que las piezas se movieran suaves pero no resbalaran. ¿Ves, mi hijo? Cada tornillo que ajustamos juntos es como construir algo más grande que un juguete. Estamos construyendo memorias, estamos aprendiendo que las cosas rotas pueden salvarse si alguien tiene la paciencia de arreglarlas. Y cuando finalmente el carrito volvió a rodar, cuando las ruedas giraron perfectas como si fueran nuevas, Miguel había sentido un orgullo tan grande que pensó que el pecho le iba a estallar. Lo hicimos, papá, lo arreglamos, había gritado con esa emoción pura que solo los niños conocen, y su padre lo había cargado en brazos, le había dado vueltas en el aire y le había dicho, no, campeón, tú lo arreglaste. Yo solo te enseñé cómo. Ese recuerdo, guardado en algún rincón polvoriento de su memoria, ahora regresaba con una claridad brutal, y Miguel entendió algo fundamental. Su padre nunca había reparado relojes o juguetes, había reparado el mundo, pedacito por pedacito, enseñándole a su hijo que nada está tan roto que no pueda salvarse con amor y paciencia. Cada tornillo que ajustaban juntos era una forma de decir, te quiero, sin palabras. Cada tarde en ese taller era un, estaré aquí para ti, traducido al lenguaje de los engranajes. Don Ernesto le había dado el regalo más valioso que un padre puede darle a un hijo, tiempo, atención, presencia. Y Miguel, en su arrogancia adulta, había olvidado esas lecciones, había descartado ese amor silencioso como si fuera obsoleto, como si el éxito y el dinero pudieran reemplazar las tardes compartidas sobre una mesa de trabajo con olor a aceite y café. Otro recuerdo saltó a la superficie sin invitación, una noche de tormenta cuando Miguel debía tener unos 12 años y había tenido una pesadilla terrible, de esas que te hacen despertar gritando con el corazón queriendo salirse del pecho. Había corrido al cuarto de sus padres, su madre ya había fallecido para entonces, y se había encontrado a don Ernesto despierto, trabajando en un reloj de pared que alguien le había encargado. ¿Qué pasó, mijo?, había preguntado sin sorprenderse, como si supiera que su hijo lo necesitaría esa noche. Tuve una pesadilla horrible, papá. Soñé que te perdía, que te buscaba y no te encontraba. El viejo había dejado el reloj, había palmadeado el espacio junto a él en la cama y había dicho, ven acá, campeón. Déjame contarte un secreto sobre los sueños y la realidad. Miguel se había acurrucado junto a su padre, sintiendo el calor y la seguridad de ese cuerpo que parecía indestructible. Los sueños son como relojes sin aceite, mijo. A veces se atascan en lugares oscuros y nos dan miedo. Pero la realidad es que yo estoy aquí, y mientras mi corazón siga latiendo, voy a estar para ti. Qué irónico que ahora, 40 años después, Miguel fuera el que estuviera ahí mientras el corazón de su padre luchaba por seguir latiendo, mientras el cuerpo que parecía indestructible mostraba todas sus fisuras. La paradoja era tan dolorosa que casi no se podía respirar. Ese niño que había tenido pesadillas de perder a su padre había crecido y se había convertido en el hombre que conscientemente se alejó de él, que construyó su propia pesadilla con ladrillos de orgullo y cemento de ambición. Don Ernesto le había prometido estar siempre, y había cumplido esa promesa incluso cuando Miguel no se lo merecía, incluso cuando el silencio se volvió ensordecedor, incluso cuando las llamadas dejaron de llegar y los años se acumularon como polvo sobre fotografías olvidadas. Había estado ahí, esperando, confiando en que algún día el engranaje de su relación volvería a moverse, en que las piezas rotas podrían repararse si alguien tenía la paciencia, y él había tenido toda la paciencia del mundo. Miguel miró a su padre ahora, dormido después de la crisis,
su pecho subiendo y bajando con ese ritmo irregular que delataba lo frágil que se había vuelto, y se permitió llorar por todas las tardes de domingo que nunca compartieron, por todos los cumpleaños en los que llegó tarde o no llegó, por todas las veces que su padre estuvo ahí y él decidió no estarlo. Lloró por el niño que había sido, ese que pensaba que su papá era eterno, y por el hombre en que se había convertido, ese que tuvo que ver a su padre al borde de la muerte para recordar que lo amaba. La inspiración para cambiar, para ser mejor, para recuperar el tiempo perdido, no venía de ninguna revelación mística ni de consejos de libros de autoayuda, venía de esos recuerdos de infancia, de esas tardes arreglando juguetes, de esas noches donde un abrazo era suficiente para espantar todas las pesadillas. Y mientras el amanecer empezaba a pintar el cielo de colores suaves, Miguel hizo una promesa silenciosa: si su padre despertaba, si el destino le daba una segunda oportunidad, no la desperdiciaría. Aprendería de nuevo a ajustar tornillos juntos, a construir memorias, a estar presente. Porque al final, eso es lo único que queda cuando los relojes se detienen, no los negocios ni el dinero, sino los recuerdos de amor compartido. Cuando el sol finalmente se asomó por completo, bañando la habitación con esa luz dorada de las mañanas que prometen nuevos comienzos, don Ernesto abrió los ojos despacio, como quien regresa de un viaje largo y está probando si la realidad sigue siendo la misma. Lo primero que vio fue a Miguel, sentado en la silla junto a la cama, ojoroso y despeinado, con la ropa arrugada de quien no se movió en toda la noche. ¿Te quedaste aquí toda la madrugada?, preguntó el viejo con voz rasposa pero sorprendida, como si no pudiera creer que su hijo hubiera velado su sueño. Sí, papá, respondió Miguel con una sonrisa cansada pero genuina, no iba a dejarte solo. Y en esas 6 palabras había una promesa implícita, un cambio de dirección en la historia que habían estado escribiendo por separado durante 20 años. Don Ernesto no dijo nada más, pero sus ojos se llenaron de esa luz especial que solo aparece cuando el corazón entiende que no está solo, que alguien se quedó cuando pudo haberse ido. Era un nuevo amanecer, literalmente y metafóricamente, y ambos lo sabían. Miguel se levantó y estiró los músculos adoloridos por haber pasado la noche en una silla vieja que no estaba diseñada para dormir. Voy a preparar café, papá. Y luego, si te sientes con fuerzas, quiero que me muestres el taller. Hace mucho que no veo cómo trabajas. La petición tomó a don Ernesto por sorpresa, se le notaba en cómo sus cejas se arquearon y en cómo sus labios temblaron antes de formar una sonrisa. ¿De verdad quieres ver el taller? Está todo descuidado, ya casi no trabajo ahí. Las manos ya no me obedecen como antes. Pero Miguel ya estaba en la puerta, volteando hacia atrás con determinación. Entonces es hora de que vuelva a tener vida. Yo te ayudo. Y salió rumbo a la cocina antes de que su padre pudiera protestar, antes de que la realidad de lo imposible que sonaba esa propuesta los alcanzara. Porque la motivación verdadera no viene de lo razonable, viene del corazón que finalmente entiende qué es lo que importa, aunque sea tarde, aunque las manos tiemblen y los relojes lleven años detenidos. Después del desayuno, pan tostado con mermelada y café tan fuerte que podría levantar muertos, Miguel ayudó a su padre a caminar hasta el cuarto del fondo, ese que alguna vez había sido el taller más activo del pueblo y ahora parecía un museo del olvido. Al abrir la puerta, el olor a aceite de máquina y madera vieja los golpeó como recuerdo físico. Las mesas de trabajo estaban cubiertas de polvo, las herramientas ordenadas pero sin uso, y en las repisas descansaban docenas de relojes en distintos estados de descomposición, todos esperando una atención que nunca llegó. Era triste y hermoso al mismo tiempo, un cementerio de tiempo, un lugar donde los segundos habían venido a morir esperando que alguien les devolviera el latido. Miguel sintió el peso de la paradoja. Su padre había dedicado su vida a reparar el tiempo de otros mientras el suyo propio se detenía en la espera de un hijo que no volvía. Hay mucho trabajo aquí, dijo mirando alrededor, y don Ernesto suspiró, demasiado para estas manos viejas. Pero así es la vida, ¿no? A veces dejamos las cosas para después y el después nunca llega. Pero Miguel ya estaba enrollándose las mangas de la camisa cara, ya estaba abriendo ventanas para que entrara aire fresco, ya estaba buscando un trapo para limpiar. El después es ahora, papá. Vamos a poner este lugar en orden. Y sin esperar respuesta, empezó a limpiar el polvo de las mesas con una energía que sorprendió al viejo. Don Ernesto lo observaba desde la puerta, apoyado en el marco, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la esperanza, como si no pudiera decidir si esto era real o solo un sueño bonito del que despertaría pronto. Pero Miguel seguía limpiando, ordenando, organizando, y gradualmente don Ernesto se fue acercando, tomando una herramienta aquí,
enderezando un frasco allá, uniéndose sin palabras a la tarea de resucitar ese espacio que había sido su santuario. Trabajaron en silencio durante horas, pero era un silencio distinto a todos los silencios anteriores. No era el silencio de las cosas no dichas, sino el silencio cómodo de dos personas que se entienden sin necesidad de explicaciones, como cuando ajustaban tornillos juntos hace décadas. A media tarde, con el taller ya luciendo más vivo, Miguel tomó uno de los relojes de la repisa, un reloj de pared antiguo con números romanos y una caja de madera tallada, y lo colocó sobre la mesa limpia. «Enséñame a arreglarlo, papá. Como cuando yo era niño». Don Ernesto se acercó despacio, tomó su lupa, que ahora necesitaba más que nunca, y empezó a examinar el mecanismo con esa concentración de cirujano que nunca había perdido a pesar de los años. «Mira, mijo, aquí está el problema. El péndulo se desalineó y el escape está atascado. Es como cuando la vida nos saca de balance y nos quedamos atorados en un solo lugar». Sus dedos, aunque temblaban, seguían siendo sabios, conocían el camino incluso cuando los ojos ya no veían tan claro. «Dame ese destornillador pequeño, el de punta plana». Miguel se lo pasó y observó, realmente observó, cómo su padre trabajaba con amor en algo que cualquier persona moderna tiraría a la basura sin pensarlo. Pero don Ernesto no veía basura, veía historia, veía el alma de alguien que alguna vez amó ese reloj lo suficiente como para comprarlo, para colgarlo en su pared, para depender de él para marcar las horas de su vida. «Ahora tú», dijo don Ernesto después de hacer algunos ajustes, apartándose para darle espacio a Miguel. «Tienes que aplicar un poco de aceite aquí, pero solo un poco. El exceso es tan malo como la falta». Miguel tomó el gotero diminuto y con mano temblorosa, no por la edad sino por la emoción, aplicó el aceite exactamente donde su padre le indicaba. Era increíble cómo algo tan simple, tan mecánico, podía sentirse como un sacramento, como un ritual de reconciliación donde el aceite no solo lubricaba engranajes sino que también sanaba heridas invisibles. «Así, perfecto. Ahora dale cuerda, despacio, siente cuando hay resistencia». Miguel giró la llave con cuidado y sintió como el mecanismo cobraba vida bajo sus dedos. Y entonces pasó, el reloj empezó a hacer tic-tac. Suave al principio, casi tímido, pero luego más fuerte, más seguro, como un corazón que vuelve a latir después de un paro. El péndulo comenzó a oscilar, las manecillas se movieron, y por primera vez en años, tal vez décadas, ese reloj volvió a marcar el tiempo. Don Ernesto sonrió con orgullo y puso su mano sobre el hombro de su hijo. «Lo lograste, mijo. Le devolviste la vida». Pero ambos sabían que no estaban hablando solo del reloj. Esa tarde en el taller, con las manos manchadas de aceite y el corazón más liviano de lo que había estado en años, Miguel entendió algo que cambiaría todo. La transformación no era un evento único, era una decisión que se tomaba minuto a minuto, tornillo a tornillo, reloj a reloj. No bastaba con volver, había que quedarse. No bastaba con pedir perdón, había que demostrarlo. Y mientras colgaban el reloj recién reparado en la pared del taller, mientras lo veían marcar la hora correcta por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, Miguel supo que su vida ya no sería la misma. Había venido a este pueblo huyendo de una llamada de emergencia, creyendo que era solo una visita rápida, una obligación familiar que cumpliría para luego volver a su vida real. Pero ahora entendía que esta era su vida real, que todo lo demás, las oficinas, las juntas, los contratos millonarios, eran solo engranajes que giraban sin propósito si no había amor que les diera sentido. Por primera vez en años, el tiempo volvió a moverse con significado, dentro y fuera de la casa. Y en los ojos cansados de don Ernesto, Miguel vio algo que lo llenó de esperanza. Su padre volvía a tener una razón para levantarse cada mañana, alguien con quien compartir el café, alguien que valoraba las mismas cosas que él siempre había valorado pero que el mundo moderno había olvidado. Habían pasado 3 días desde que Miguel llegó a esa casa con el corazón apretado y las excusas preparadas, 3 días que se habían sentido como 3 años de terapia intensiva del alma. Cada mañana despertaba en su antigua habitación, ahora convertida en depósito de memorias, y bajaba a preparar café para su padre, un ritual simple que había adquirido un significado casi sagrado. Don Ernesto esperaba en la cocina, más fuerte cada día, como si la presencia de su hijo fuera el mejor medicamento que ningún doctor podría recetar. Desayunaban juntos, caminaban al taller, reparaban relojes, conversaban sobre todo y sobre nada, tejiendo lentamente los hilos rotos de su relación. Pero había una conversación que todavía no habían tenido, palabras que seguían atascadas en la garganta de ambos,
esperando el momento perfecto para salir. Y ese momento llegó una tarde de domingo, cuando el sol empezaba a esconderse tiñendo el cielo de naranjas y rosas, colores que parecían pintados especialmente para lo que estaba por suceder. Miguel preparó café, el bueno, el que su padre guardaba para ocasiones especiales, y lo sirvió en las tazas de porcelana que habían pertenecido a su madre, esas que don Ernesto solo usaba en Navidades o cumpleaños porque decía que eran demasiado delicadas para el uso diario. Pero hoy era una ocasión especial, aunque ninguno lo había dicho en voz alta. Llevó las tazas a la sala y encontró a su padre sentado en el sillón, mirando por la ventana con esa expresión pensativa que tienen las personas cuando están haciendo cuentas con el pasado. «Café, papá», anunció Miguel, y don Ernesto se volvió con una sonrisa que ya no cargaba el peso de la tristeza de antes. Se sentaron uno frente al otro, las tazas humeantes entre ellos como testigos silenciosos de lo que estaba por venir. El tic-tac del reloj de pared, el que habían reparado juntos el primer día, llenaba el silencio, marcando segundos que esta vez sí importaban, que esta vez estaban siendo compartidos y no desperdiciados. «¿Sabes qué, mijo?», comenzó don Ernesto después de tomar un sorbo largo de café, saboreándolo como quien bebe algo más que cafeína. «Cuando te fuiste hace 20 años, estuve enojado durante mucho tiempo. Me sentía rechazado, como si todo lo que yo era no fuera suficiente para ti». Miguel sintió el puñal de esas palabras clavarse en su pecho, pero se obligó a escuchar, a no interrumpir, porque su padre merecía decir todo lo que había callado. Pero con el tiempo entendí algo importante: no te fuiste porque yo no fuera suficiente, te fuiste porque necesitabas encontrar tu propio camino. Y yo, en mi orgullo, quise que ese camino fuera el mío, quise que amaras los relojes como yo los amaba, que este taller te llenara el corazón como me llenaba a mí. Se detuvo para limpiarse una lágrima que amenazaba con rodar, y Miguel descubrió que él también estaba llorando. «El problema no fue que te fueras, mijo. El problema fue que me olvidaste mientras te ibas. Eso sí me dolió, no voy a mentir». La honestidad brutal de su padre era como recibir luz después de estar en la oscuridad, dolía pero era necesaria, quemaba pero curaba. Miguel dejó su taza en la mesita con manos temblorosas y se inclinó hacia adelante, buscando las palabras correctas, esas que había estado ensayando en su mente durante 3 días pero que ahora parecían insuficientes. «Papá, tienes razón. No solo te olvidé, te borré. Y lo hice porque era más fácil que enfrentar el hecho de que te había decepcionado, de que había elegido un camino que tú no aprobabas. Cada vez que no contestaba tus llamadas, cada vez que inventaba excusas para no venir, estaba tratando de convencerme de que estaba bien, de que mi vida tenía sentido sin ti». Se detuvo porque la emoción le apretaba la garganta, pero se obligó a continuar. «Pero no tenía sentido, papá. Construí un imperio vacío, gané todo lo que creí que importaba y perdí lo único que realmente valía la pena. Te perdí a ti. Y lo peor es que lo hice conscientemente, día tras día, elección tras elección». Don Ernesto lo dejó hablar, lo dejó sacar todo el veneno que había estado guardado, y cuando Miguel terminó, exhausto, quebrado, pero extrañamente liberado, el viejo se levantó del sillón con más agilidad de la que había mostrado en días. Caminó hacia su hijo y le extendió la mano. Miguel la tomó, confundido, y su padre lo jaló para levantarlo, para quedar frente a frente, padre e hijo, 2 hombres marcados por el tiempo pero unidos por algo más fuerte que el tiempo. «Mijo, déjame decirte algo que aprendí reparando relojes toda mi vida», dijo don Ernesto con voz firme pero llena de amor. «No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán roto parezca el mecanismo. Si el corazón todavía late, si todavía hay voluntad de arreglarlo, siempre hay esperanza. Siempre». Y entonces hizo algo que Miguel no esperaba, lo abrazó. Fuerte, como cuando era niño y tenía pesadillas, como cuando se graduó y su padre estaba orgulloso, como cuando se casó y don Ernesto susurró en su oído: «Vas a ser feliz, mijo». El abrazo fue largo, sin prisa, sin la incomodidad que a veces tienen los abrazos entre hombres que no están acostumbrados a expresar afecto físico. Miguel hundió su rostro en el hombro de su padre, aunque ahora él era más alto, y lloró como no había llorado desde que era niño, con esos sollozos que vienen desde lo más profundo del alma, desde ese lugar donde guardamos los dolores que creemos que nadie debe ver. Don Ernesto también lloraba, pero eran lágrimas distintas a las de los días anteriores, no eran lágrimas de tristeza sino de liberación, de perdón dado y recibido, de amor que finalmente podía expresarse sin barreras. «Te perdono, mijo», susurró el viejo, «y espero que tú también puedas perdonarte».
Esas últimas palabras fueron las más importantes porque Miguel se dio cuenta de que el perdón de su padre, aunque invaluable, no sería suficiente si él no aprendía a perdonarse a sí mismo por los años perdidos, por las llamadas ignoradas, por haber sido tan ciego. Cuando finalmente se separaron, ambos con los rostros húmedos y los ojos rojos pero con sonrisas que parecían sacadas de otro tiempo, volvieron a sentarse. El café se había enfriado pero no importaba, porque lo que estaban bebiendo en realidad no era café sino reconciliación, no era cafeína sino esperanza líquida. ¿Sabes qué hora es, hijo?, preguntó don Ernesto con una sonrisa que tenía algo de travesura, algo de sabiduría, algo de padre que está a punto de dar la lección final. Miguel miró el reloj de pared, ese que habían reparado juntos, y vio que marcaba las 3:15, la misma hora en que se había detenido años atrás, solo que ahora las manecillas se movían, ahora el tiempo fluía con propósito. Son las 3:15, papá, respondió sin entender a dónde quería llegar su padre. Don Ernesto negó suavemente con la cabeza y señaló su propio corazón. No, mijo. Es hora de perdonarnos. Es hora de dejar de vivir en el tiempo detenido y empezar a vivir en el tiempo que nos queda, que espero sea mucho, pero si no lo es, al menos lo viviremos juntos. Y en ese momento, como si el universo entero estuviera de acuerdo con esas palabras, el reloj de pared dio sus campanadas. 3 campanadas claras, fuertes, llenas de vida. Don Ernesto y Miguel se miraron y sonrieron, porque entendían el simbolismo. El reloj que se había detenido cuando él se fue ahora volvía a tocar cuando regresaba de verdad, no solo con el cuerpo sino con el corazón. Era un milagro pequeño, uno de esos que no salen en las noticias pero que cambian el destino de las personas. Miguel tomó su taza de café frío y la levantó como en un brindis, por el tiempo que nos queda, papá. Y prometo que no desperdiciaré ni un segundo. Don Ernesto chocó su taza contra la de su hijo, produciendo un tintineo delicado como de cristal. Por nosotros, mijo. Por los relojes que vamos a reparar juntos y por las conversaciones que vamos a tener. Por estar aquí, ahora, sin esperar a mañana. Bebieron el café frío y les supo mejor que cualquier café caliente que hubieran tomado en sus vidas, porque estaba endulzado con algo que ningún azúcar puede proporcionar, perdón, amor y la promesa de un futuro compartido. Afuera, el sol terminaba de esconderse, pero adentro, en esa casa que había estado oscura por tanto tiempo, finalmente había luz. Y el reloj seguía haciendo tic-tac, marcando segundos de vida nueva, de esperanza renovada, de un padre y un hijo que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Si esta historia te hizo pensar en tu papá, en tu mamá, en ese familiar que tal vez has dejado esperando demasiado tiempo, no esperes más. Los relojes siguen avanzando, y a veces, cuando finalmente decidimos volver, ya es demasiado tarde. Pero si aún tienes tiempo, si todavía están ahí esperándote, hoy es el día perfecto para hacer esa llamada, para planear esa visita, para decir esas palabras que has guardado por tanto tiempo. Aquí en Caminos del Destino compartimos más historias como esta, historias que tocan el corazón y nos recuerdan que la vida es más que trabajo y rutina, que hay amor, familia y segundas oportunidades esperando por nosotros. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir acompañando más historias emocionantes que hacen la vida más inspiradora y más ligera de vivir. Porque al final, lo que cuenta no son los relojes que reparamos, sino los corazones que decidimos no dejar rotos. Nos vemos en la próxima historia.